Bienvenidas a este segundo programa de Hora de Debate. Si en el programa anterior decíamos que la actualidad política nos obligaba a tratar el tema de la gran coalición o la abstención del PSOE para que gobierne Mariano Rajoy, esta semana no podemos hablar de otra cosa que no sea la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Pero queremos hacerlo desde un enfoque más local, tratando de analizar esa victoria, las claves de su discurso y traducirlas al plano local, como ya decía. Para ello vamos a presentar rápidamente a los invitados y luego vamos al zapping. Mohamed Mustafa, asesor de Caballa. Moja para los amigos, bienvenido. Muchísimas gracias. Laura Ortiz, periodista, bienvenida. Muchas gracias. Y Julio Basur, miembro de Podemos y compañero en el programa también, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver el zapping. We will build a great wall along the southern border. La construcción del muro fronterizo sigue en pie y Donald Trump hoy volvió a insistir que México pagará por él. Durante todo el discurso, Trump insistió en que durante su administración tendrá mano dura en contra de los inmigrantes indocumentados y el sistema migratorio. El senador Guillermo Martínez ha criticado la posición del PSOE de votar a favor de Podemos en la moción presentada en la Cámara Alta para impedir la aplicación de los rechazos en frontera. Ha dicho de una manera clara y tajante que esta posición del PSOE es contraria a los intereses de Ceuta y Melilla, confiando en que pronto se produzca una rectificación por parte de los socialistas. Martínez destacó que la iniciativa presentada por Podemos de eliminar los rechazos en frontera era una posición idealista y que podía provocar un efecto llamada para los inmigrantes que intentan entrar en España por las fronteras de Ceuta y Melilla. Tenemos a decenas de miles de personas procedentes de Siria de quienes no sabemos absolutamente nada. Nos llegan indocumentados, debemos estar locos, pero yo os digo esto, si me convierto en presidente los echo a todos, afirma el candidato republicano Donald Trump. Y respecto a las críticas sobre las escasas posibilidades que tiene un subsahariano para solicitar asilo, el delegado esgrime razones de seguridad. Esto tiene que tener equilibrio, miren ustedes. Si ustedes analizan las nacionalidades que llegan a Ceuta de sus países de origen, verán que hay un altísimo porcentaje de personas que llegan de países que se encuentran en el Cuerno de África, en donde tiene una proyección importantísima el Estado Islámico. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. The big lie, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Comenzamos con la pregunta del minuto. Como siempre, la misma pregunta para los tres invitados y el mismo tiempo para responderla. Voy a empezar por ti, Julio. Pregunta del millón. ¿Qué ha hecho posible la victoria de Trump? Yo creo que la victoria de Trump lo ha hecho posible un nombre que es Hillary Clinton. Creo que Bernie Sanders hubiera tenido muchas más posibilidades de disputarle la victoria a Donald Trump. Creo que en estas elecciones ha habido varios ejes que hacían imposible que Hillary pudiera disputárselos a Donald Trump. El eje de lo nuevo contra lo viejo, el de ciudadanía, aunque Donald Trump sea un millonario, contra las élites corruptas, el de la soberanía contra una globalización que ha desindustrializado y golpeado muy duramente a la clase trabajadora blanca de Estados Unidos y que ha hecho que muchas industrias y muchas empresas se deslocalicen. Y incluso en otro eje que siempre ha sido beneficioso para el Partido Republicano, el que alude a esa moral cristiana, conservadora de muchos sectores del país. Incluso ahí Bernie Sanders podía disputárselo a un Donald Trump que todos sabemos que tiene una vida muy escandalosa y que no es muy simpático para esos sectores, ¿no? En cambio Hillary Clinton pues tampoco podía disputárselo ahí por su trayectoria, sobre todo la trayectoria de su marido. Muy bien. ¿Laura? Bueno, creo que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta en esta victoria de Donald Trump. De un lado, lo que decía Julio, esa clase obrera blanca que piensa que su problema real por el que ha perdido su empleo son las personas que llegan de otros países y no esa globalización que ha hecho que las industrias se trasladen a otras zonas. Y en eso no tiene nada que ver la gente que llega a Estados Unidos. Por otro lado, lo decía Julio también, Trump ha sido capaz de presentarse como el candidato anti-establishment,
mientras que Hillary era imposible que hiciera eso. Claro. Quizás si el candidato hubiera sido Bernie Sanders, que le disputó las primarias a Hillary Clinton y bueno, pues no llegó a tener opciones reales de ganar, pero sí que estuvo ahí, la situación hubiera sido diferente. Para empezar, porque en estados que han sido fundamentales y que finalmente se ha acabado adjudicando Trump, como son los de ese cinturón industrial estadounidense, Bernie Sanders ganó en las primarias a Hillary Clinton. Es decir, quizá hubiera sido posible que los demócratas hubieran conservado estados que han ganado con Hillary Clinton y hubieran ganado esos estados del cinturón industrial. Y por otro lado, y un dato que sí que quiero señalar y del que quiero que hablemos, un 30% de la población latina de Estados Unidos ha votado por Donald Trump. Tenemos que hablar también de las mujeres, pero me parece un dato muy significativo como ese 30% de personas descendientes de inmigrantes o incluso que fueron ellos mismos quienes migraron a Estados Unidos, ha optado por votar a un candidato que habla de construir un muro en la frontera. Un muro que ya lo veremos más adelante, tampoco es ninguna novedad. Muy bien. ¿Moja? Yo estoy completamente de acuerdo con las explicaciones que han dado tanto Julio como Laura. Y me gustaría añadir el discurso que ha llevado a Trump a la victoria, ¿no? Yo creo que ha pivotado sobre 3 grandes pilares. En primer lugar, era un mensaje simple, fácil, directo. Luego, en cuanto a la personalidad, no hay que olvidar que Donald Trump ha sido durante 10 años el presentador de un reality show en Estados Unidos, por lo tanto tenía fama y para nada tenía que ver con el establishment, como ha indicado ahora. Hay que recordar que Donald Trump tiene peleas internas con miembros destacadísimos del propio Partido Republicano, que a cualquier otra persona lo hubiese desechado de la candidatura a presidente de Estados Unidos. Sin embargo, eso lo reforzó. Y en tercer lugar, y importante, lo que tocaba Julio, tenía un rival absolutamente impopular. Además de representar el establishment, Hillary representa la corrupción. Hillary representa el apellido intocable en Estados Unidos. Hillary representa todos aquellos males que la clase media y obrera identifica o personifica como las culpas de que ellos tengan una situación tan paupérrima actualmente, ¿no? Muy bien, Moja, gracias. Vamos a la pregunta de barra libre, ¿vale? Ya sabéis, cualquiera puede responder, el que más ganas tenga de hablar, o la que más ganas tenga de hablar. ¿Hay similitudes entre el discurso de Trump y cierto discurso político que se ve en Ceuta? Si queréis empiezo yo. Primero Empieza tú, estás en tu casa. Respecto a la última cuestión que ha señalado Moja, yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos en este momento que optó por no votar a Hillary Clinton porque no la consideraba una candidata adecuada, consideraba que era la candidata del establishment y todas estas cuestiones que ahora mismo quizás están arrepintiendo de la decisión que habían tomado. Me refiero, por ejemplo, al caso de Susan Sarandon, que dijo claramente que iba a votar a Jill Stein, que era la candidata del Partido Verde, el Partido Ecologista de Estados Unidos. Quizás esos votos que se llevaron Stein y Johnson, que eran los dos candidatos en liza, hubieran podido ayudar a los demócratas a ganar estas elecciones. Entiendo que debe haber mucha gente arrepentida. Respecto a si hay similitudes entre el discurso de Trump y un cierto discurso político en Ceuta, a mí sí que me gustaría que no fuéramos hipócritas en este tema. No solamente con una parte de cierto discurso político en Ceuta, con una parte de cierto discurso político en Europa. Nos estamos echando las manos a la cabeza porque el señor Trump ha dicho que va a construir un muro en México. En Europa tenemos más que asumidísimo, que aquí a muy poquita distancia de donde nosotros nos encontramos hay un perímetro fronterizo, una valla que tiene en la parte superior unas cuchillas que son concertinas. Bueno, quizás no es un muro de ladrillo, pero algo que hiere. Hace las veces de muro, sí. Es algo que hiere y hace las veces de muro. Y luego tenemos otro muro que es el del Mediterráneo. Es decir, vamos a dejarnos los europeos de creernos moralmente superiores. Tan moralmente superiores. Vamos a dejarnos de criticar que Trump ha dicho en un discurso que quiere construir un muro y vamos a mirar un poco dentro de nosotros y vamos a ver qué es lo que hemos construido nosotros en los últimos años. Quizá el señor Trump es un poco más escandaloso a la hora de decirlo. Hace más ruido, pero no es más que lo que llevamos viendo años en esta vieja Europa, garante de los derechos sociales y que se pone como ejemplo de todo. Entonces, vale, quizás no solamente parte de cierto discurso político en Ceuta, sino de cierto discurso político en Europa. Y un discurso político que no solamente representa el Partido Popular, porque yo quiero recordar
que quien puso las concertinas en 2005 fue el en la PSOE, valla fue el Partido Socialista y fue un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por mucho que ahora el Partido Socialista insista en que de llegar al gobierno las quitaría. Claro, es una opción que no conocemos y que no sabemos si sería real, porque hoy por hoy no tiene opciones. Como la ley electoral. Yo creo que Laura ha dicho, voy a contestar rápidamente algunas cosas. Con lo de Susan Sarandon, claro, Susan Sarandon seguramente vota en California. Y realmente en California, todos conocemos el sistema electoral de Estados Unidos, no hubiera servido de mucho, porque en California todos los compromisarios se fueron para Clinton de todas maneras. Por lo tanto, claro, el problema de Estados Unidos es ese sistema electoral en el que hace que estados muy conservadores se los vaya a llevar Donald Trump y en el cual toda la gente más progresista, esos ya los tiene Hillary Clinton, es decir, California o Nueva York, que es donde puede votar gente como Susan Sarandon, independientemente de lo que vote Susan Sarandon, se los lleva. Con respecto a... Hemos dicho una cosa, ¿no? De esa gente que culpa a lo que representa Hillary Clinton como los males, que no dejan de tener razón. Es decir, es cierto que gente como Hillary Clinton, el establishment, es culpable de esa desgracia. El establishment, no los inmigrantes. Ahora bien, lo que ocurre es que llega un tipo con un discurso, como el discurso que siempre ha tenido el fascismo, que dice, no, esta gente es mala, pero realmente es mala porque le da muchos derechos a los inmigrantes y te quitan el trabajo a ti. Y no, es mala porque, entre otras cosas, benefician a gente como Donald Trump, a los millonarios autóctonos. Y yéndonos al tema de Ceuta, hombre, yo creo que en el mismo Zapi lo hemos visto, ¿no? Esas similitudes del discurso xenófobo, el discurso de la protección frente al diferente. Me vaya a permitir que lo explique un poco. Aquí en la mesa siempre intentamos traer a gente que viene a hablar de lo que sabe, ¿no? Que sabe de lo que va a hablar, pero puede haber gente que no esté tan puesta en el tema. Entonces yo os pediría a los tres que intentéis ser un poco más pedagógicos o más poner algún ejemplo o algo así sobre esas similitudes que decimos nosotros que tienen las claves del discurso de Trump y las claves del discurso, hablando claro, del PP en Ceuta, que lleva ganando elecciones tras elecciones con mayoría absoluta. No sé, Moja, si tú podrías apuntar algo. A mí me gustaría indicar tres datos importantes que explican intentan explicar la victoria de Trump y yo cuando los enumero ahora, yo creo que Trump ha aprendido del PP de Ceuta, ¿no? Porque, en primer lugar, Trump gana en todos los estados con mayor desigualdad, ¿vale? En segundo lugar, ha sido el mejor en los estados con una mayor proporción de votantes con menor nivel educativo. Y en tercer lugar, no le votaron muchísimos jóvenes menores de 25 años. En Ceuta tenemos los mayores niveles de desigualdad a nivel europeo. Además tenemos los niveles educativos más bajos de toda Europa y evidentemente nuestra juventud, además de estar azotada por el paro, por el fracaso escolar, no participa activamente en política. Aquí en Ceuta se producen situaciones tan controvertidas como que hay distritos azotados por la pobreza que votan al Partido Popular. Se producen situaciones tan extremadamente ridículas donde los partidos de izquierda, me refiero por ejemplo al PSOE, en algunas ocasiones adopta el discurso hegemónico del Partido Popular en Ceuta. Llámese concertinas, llámese fronteras o incluso siendo tibio a la hora de criticar cualquier actitud del Partido Popular que tenga que ver con el racismo, con la segregación, que tenga que ver con la desigualdad. De hecho, en Ceuta hablar de racismo sigue siendo tabú. Claro. Hablar en Ceuta de desigualdad sigue siendo algo prohibido. No se puede hablar de racismo. Usted en política puede hablar de cualquier cosa y no mencione las palabras clave de racismo institucional, desigualdad endémica, ni muchísimo menos segregación. Cuando uno realmente echa un vistazo a esta ciudad, geográficamente se da cuenta que existe una distribución geográfica acorde al nivel económico de los ciudadanos. Es decir, los pobres están por un lado y los ricos están en otro. Si a esto le sumamos que tenemos un partido que gana en aquella zona, a la excepción del Príncipe, gana en aquella zona donde realmente está siendo más azotado por estos indicadores sociales, yo creo que Trump ha tenido que venir aquí a Ceuta y tomar lecciones y luego irse a Estados Unidos. Se ha llevado un máster de Viva. Sí, se ha llevado un máster. Al hilo de esto que está comentando Moja, nosotros acabamos de ser muy críticos en esta mesa con la mala estrategia del Partido Demócrata y de la opción de poner como candidata a Hillary Clinton, una candidata que no llegaba. Bueno, quizás al hilo de todo esto que estás comentando, podríamos preguntarnos también qué es lo que está haciendo mal
la izquierda en una ciudad como Ceuta para que nos veamos ante esta situación. Si somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno, en este caso en Estados Unidos y lo que supone Hillary Clinton y por qué Hillary Clinton y el Partido Demócrata no han sido capaces de vencer en las elecciones, quizás también en Ceuta se debería hacer una reflexión de cuál está siendo el problema de la izquierda, de los partidos progresistas o como queramos llamarlo, para no ser capaces en todos estos años que lleva gobernando el PP de hacer frente a ese gobierno y a esas políticas. Vamos, creo que es algo que también hay que poner sobre la mesa en este punto. Julio. Lo que decía Moja, ¿no? Sobre el tema del racismo en Ceuta. Tú cuando hablas de racismo en Ceuta te acusan de victimismo y incluso de populismo. Que esto nos lleva al debate sobre qué significa populismo, ¿no? Ese debate entre si la batalla actual es entre el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, frente a los políticos racionales y serios, o si realmente, que es lo que pensamos algunos, esto es una batalla entre un tipo de populismo y otro tipo de populismo, porque el populismo no es más que un momento político, como dice Pablo Iglesias, o como todos decimos, un espacio que se abre y en el que hay que ocuparlo, y si no lo ocupa la democracia, la tolerancia y los derechos humanos, lo ocupan los monstruos como Donald Trump. No, hablando de Ceuta, no podemos olvidar cuando estuvieron aquí los sirios acampados en la Plaza de los Reyes. Donald Trump habla de que todos los sirios que llegan a Estados Unidos son terroristas, son gente despreciable a la que hay que expulsar. Él aboga por expulsar a todos los sirios porque no entren más. Bueno, cuando estuvieron aquí acampados en la Plaza de los Reyes, basta recordar todos los comentarios en redes sociales y cómo el discurso ganador, el discurso hegemónico, el discurso populista realmente era el de decir mano dura contra los sirios, mano dura contra la gente que ocupa el espacio público en la calle, ¿no? Creo que ese es un detalle muy, muy importante. Y esto lo que nos tiene que hacer a la gente que defendemos los derechos humanos, que defendemos el campo del progresismo, es explicarle a la gente realmente quién se parece a Donald Trump, quién representa a Donald Trump tanto en España como en Ceuta. Por lo que decíamos antes, ¿no? Ese discurso estúpido que ahora vemos a nivel nacional, como Albert Rivera dice, Donald Trump es lo mismo que Podemos, cuando representamos la antítesis, cuando somos precisamente la respuesta a una Europa que crea monstruos como Donald Trump, una Europa que recorta, una Europa que discrimina, una Europa que margina, una Europa que desprecia los derechos humanos. Por lo tanto, hay que decir que quien se parece a Trump es aquel que aboga por recortar o limitar el derecho a sanidad de los inmigrantes, aquel que desprecia las diferentes identidades y los sentimientos nacionales de nuestro país, aquel que banaliza con la violencia machista. Votar Donald Trump en España no es más que votar PP o Ciudadanos. Y en Ceuta también. A mí me gustaría responder a la pregunta que nos plantea ahora, más con razón, ¿no? La izquierda de Ceuta sí es que es cierto que adolece de muchísimas cosas, pero también es cierto que hay que empezar señalando cuál es el motivo por el cual la izquierda actualmente, desgraciadamente, en primer lugar, no está unida ni tan siquiera tiene su propio discurso. Ni en Ceuta ni en España. Sí, bueno, pero en Ceuta tiene un carácter especial. A nivel nacional, sí que es cierto que el PSOE ha tenido una deriva que todos la acabamos de ver y ha cristalizado en el golpe de Estado a Sánchez, pero en Ceuta la izquierda propiamente dicho, ha sufrido de varios complejos. En primer lugar, cuando surgen los movimientos civiles en Ceuta por la lucha de la ciudadanía, que protagonizan los colectivos musulmanes en Ceuta, la izquierda, cuando accede a las demandas legítimas de una población importante en Ceuta, como son los musulmanes, para tener la nacionalidad, que fue un hecho más que constatar lo que realmente sucedía. Había unos ciudadanos que eran de segunda, que no se les consideraba españoles y que se reconoce de facto su derecho al que tenían legítimas aspiraciones. Eso ha supuesto una losa y una carga brutal para la izquierda ceutí. De hecho, hay muchísimas personas de izquierda que sienten vergüenza de aquello. Luego, otro de los grandes males, que esto sí también es genérico, pero que en Ceuta también tiene un plus, y es el ADN de ser de la izquierda. Y me explico, lo voy a personificar a mí. Una persona como yo, de origen musulmán, no puede ser de izquierda, por el mero hecho de tener una confesión, ya no diferente, sino por tener una simple confesión es imposible ser de izquierda. Este es un hecho que ha generado grandes controversias en la izquierda. Y actualmente, afortunadamente, hay movimientos que han sabido dar cabida a todas las sensibilidades que pueda haber la ciudadanía y entender que un cuerpo social o que movilizar a los grandes colectivos requiere de que todas estas personas se vean identificadas. Que todos tengan un acervo común, identitario, pero que sea común.
y que la suma de todo es realmente el producto que nosotros tenemos que vender. La izquierda aquí en Ceuta tiene muchísimos complejos con eso. Y en tercer lugar, fruto de esos fracasos es el nacimiento de los partidos étnicos aquí en Ceuta. Llámese el PDSC, llámese UDC, llámese MIDC o Izquierda Unida, inclusive porque fue liderada posteriormente por un político musulmán. Cuando surgen estos partidos, que es la constatación directa del fracaso de la izquierda a la hora de asumir los movimientos civiles que en cualquier lugar de Europa, incluso de Estados Unidos, son asumidos naturalmente por la izquierda, aquí en Ceuta no sucedió. Y esto es importante. Esto sigue lastrando actualmente los procesos de integración de la izquierda en Ceuta. Esto sigue lastrando el discurso y sigue contagiando e intoxicando cualquier lenguaje. Decía Julio que sí, que los populismos es el momento. Es que hay que luchar con el lenguaje del adversario. Nosotros no podemos obviar que el fin último es tomar el poder, y para tomar el poder hay que luchar con el lenguaje del enemigo y del adversario. Corremos peligro de que en algún momento nos identifiquemos con el enemigo, pero para eso están nuestros movimientos, nuestra gente, nuestras bases, que sepa decir, aquí estamos y esto es lo que demandamos. Y en Ceuta hay que ser honestos. La izquierda no ha respondido a las necesidades de las clases más necesitadas. Y eso, por un lado, ha generado una serie de partidos que se han movido en la periferia y otros que se han enrocado y han pivotado en la pureza de la izquierda. Eso evidentemente ha imposibilitado que la izquierda tengamos una alternativa, un discurso fuerte en contra del hegemónico que viene, recordemos, de tomar el islote del perejil, que es la exacerbación máxima del patriotismo español en Ceuta. Ojo, voy a volver a decirlo y yo sé que esto ofende, pero tomar un pedrusco ahí enfrente le ha permitido al Partido Popular tener una hegemonía de casi 2 décadas. Un pedrusco que no sirve para nada a los intereses de España. Con fuerte Sin embargo, han llenado de contenido la palabra patria y nos han ganado. Y esto hay que reconocerlo. No, y aquí en Ceuta vendió muy bien. No Casualmente, se puede ganar un país ni una ciudad sin la palabra patria. Casualmente lo del pedrusco aquel vino después del Prestige. Fue el mismo año. Hacía falta una cortina, Laura. A mí sí que me gustaría decir, porque antes estaba hablando Julio de populismo y demás, bajo mi punto de vista lo que hace Donald Trump no es populismo, es simple y llana demagogia. Demagogia pura y dura. No, o sea, no entiendo, de hecho estos días leyendo a muchos periodistas que han seguido todo el proceso electoral desde Estados Unidos, se sorprendían al ver cómo en Europa los principales diarios calificaban la victoria de Trump de una victoria del populismo. En Estados Unidos nadie ha hablado de populismo, nadie. ¿Por qué hablamos en Europa de populismo? Bueno, esto es muy sencillo. Nos encontramos en un año en el que quedan meses para que haya unas elecciones, por ejemplo, en Francia, donde el Frente Nacional de la señora Marine Le Pen, la primera en felicitar a Donald Trump después de su victoria, tiene serias opciones de ganar las elecciones. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria. Un continente en el que en distintos países estas fuerzas de extrema derecha están empezando a convertirse en partidos con opciones. Entonces, quizás desde Europa estamos viendo esta victoria de Donald Trump en un sentido en el que los propios americanos no la están viendo. Y volviendo a lo que decía al principio, yo no creo que sea populismo, yo creo que es mera demagogia, es decir cosas que no son verdad, es mentir, es llevar al extremo ciertas situaciones. Volvemos a lo del principio. Esos señores del cinturón industrial de Estados Unidos no han perdido su empleo por culpa de Barack Obama. No han perdido su empleo por culpa de que los inmigrantes que vienen de México ocupen sus trabajos. No, es que estamos en un mundo globalizado en el que las empresas se van de Estados Unidos, se van de España y se van de un montón de países desarrollados. ¿Por qué? Porque se van a países del tercer mundo en los que es mucho más barato producir. Entonces no estamos hablando de lo mismo. La culpa no es de la gente que llega. La culpa es de un momento de globalización en el que es que esos que llegan no tienen responsabilidad, lo único que hacen es buscar una vida mejor, es pura demagogia. Y sí me gustaría, por favor, que habláramos en algún caso, y en eso yo veo pocas similitudes con Ceuta, pero seguro que algunos sois capaces de encontrarlas, de lo que dice Donald Trump de las mujeres, y de cómo trata Donald Trump a las mujeres, de cómo esta ha sido la campaña de los escándalos sexuales. Ha sido una campaña sucia.
Ha sido una campaña que bajo mi punto de vista y como única mujer que estoy en la mesa, ha sido asquerosa. Totalmente de acuerdo. Asquerosa. Ujú. Hemos escuchado decir cosas que Barbaridades. que si alguien las dijera en España, que si alguien las dijera en Ceuta, como las ha dicho Donald Trump, no quiero ni saber de lo que estaríamos hablando. Hemos visto al señor Donald Trump sentarse en una mesa con 4 mujeres que acusaban a Bill Clinton de haberlas violado. Pero es que a continuación lo que hemos visto es cómo la campaña de Hillary Clinton utilizaba a otras mujeres para decir que el que había abusado de ellas era Donald Trump. Por favor, un poquito de seriedad y vamos a hablar de feminismo como hay que hablar y no con este tipo de trucos sucios que se han empleado en la campaña de Estados Unidos. Yo estoy con Laura acerca del debate sobre el concepto de populismo. De hecho, yo utilizo populismo para hablar de lo que habla la gente. Es decir, yo también estoy de acuerdo en que el populismo es algo mucho más serio, mucho más académico. De hecho, hay filósofos como Jorge Alemán, ¿no?, que te dicen que en su lectura de Ernesto Laclau, en su lectura lacaniana de Laclau, te dice que es imposible que haya un populismo de derecha, porque el populismo tiene ciertos elementos de identidad popular de pueblo frente a élites y que por tanto eso excluye a la derecha. Pero bueno, será un debate muy, muy interesante. Pero, insisto, yo hablo de populismo de derecha o de izquierda porque es lo que la gente dice en Europa y en España. Y con respecto a Le Pen, pues bueno, es que es llamativo además que sea precisamente en Francia, la cuna de la Revolución Francesa, la cuna de los derechos civiles o parte Y un de esa sitio cuna. donde la izquierda tampoco ha sabido gestionar la situación. En absoluto, cuando tu referente de izquierda es alguien como François Hollande, pues es como poner a Clinton en Estados Unidos. O como Manuel Valls. Sí, no, a mí me gustaría apuntalar un dato que... ¿Termino yo? Sí, Mira, tú primero. pensaba que era algo cortito. No. Con respecto a Ceuta, ¿no? O sea, hemos visto como en los últimos días, en las últimas horas, Mohamed Ali, coordinador de Caballas, ha hablado acerca de cómo a él por la calle le han dicho putos moros, los moros tienen que iros de Ceuta. Alguien podría decir, es algo puntual. No es algo puntual, no es cierto. Y yo sé que decir esto es impopular, porque nos acusan de que atacamos a Ceuta. No atacamos a Ceuta, atacamos el racismo que existe en Ceuta porque amamos Ceuta y queremos mejorar nuestra ciudad, y que sea una ciudad realmente intercultural y de convivencia. Pero eso no es algo puntual. Incluso después de la victoria de Trump, es llamativo como alguien como Guillermo Martínez, que sale también en el Zapping, en las últimas horas también, ha dicho que la culpa de la mala situación del plan de empleo y del paro en Ceuta es de los inmigrantes. Cuando Moja lo sabrá mejor que yo, porque ha escrito un artículo también en la última hora, solamente un 6% de los inmigrantes ocupa ese plan de empleo. Que eso nos lleva al eterno debate de los españoles primero. O los de Ceuta primero en este caso, que llevado a sus últimas consecuencias lo que hace es decir ni un inmigrante en ningún país, puesto que no existe ningún país del mundo, ni los más ricos, en los que no haya un parado o un pobre autóctono. Bueno, y a la gente de Ceuta que te compra el discurso de eso también había que decirle que son para ellos extranjeros. Bueno, claro, porque la gente, claro, cualquiera que tenga un apellido árabe, cualquiera que sea de religión musulmana, para la gente es un extranjero, un inmigrante y alguien de fuera. Pero al hilo de esto que estás diciendo, precisamente en las jornadas de convivencia que teníamos el otro día, Moja, tú recordarás, hubo una intervención, si no recuerdo mal fue Yunes, que habló precisamente sobre este tema. No estamos hablando ya solamente de racismo cristianos musulmanes, sino que estamos hablando de racismo que va más allá, porque propia gente que es musulmana, cuando mira la lista del plan de empleo, llega y dice, es que solamente hay X. Claro, pero eso... Para la gente que no sepa lo que es lo de la X... Termino con eso. Eso precisamente nos lleva a lo de esa población latina que vota por Trump, o esos musulmanes que votan por lo que tienen ese discurso. A fin de cuentas, esto es la batalla del penúltimo contra el último. Si tú, por ejemplo, eres una persona que está golpeada por la desigualdad, por la crisis, por la injusticia, por el sistema capitalista en última instancia, si tú asumes la esencia del capitalismo de competitividad e individualismo, tú lo que quieres es salvarte tú. Y dices, bueno, a mí me da igual que te sea como yo estoy en Estados Unidos, que no venga ningún mexicano más porque me quita el trabajo a mí, aunque yo también sea mexicano. Yo he llegado, si detrás mía ponen un muro... Y termino. Esto nos lleva también a qué entendemos por el discurso fascista. El fascismo se crea siempre en cada país, región, ciudad, contexto, con los ingredientes que hay en ese contexto para crear el discurso fascista. Si no, solamente podría existir fascismo en Italia. No, en España, el franquismo nacional católico, la dictadura militar de Francisco Franco, fue el fascismo versión española con los ingredientes que ve aquí. Un fuerte sentimiento religioso, un fuerte sentimiento militarista, etcétera, etcétera. Y en España, en Ceuta, pues se crea ese discurso fascista que en esencia es un discurso de exclusión y un discurso de freno contra los movimientos sociales de izquierda o los movimientos sociales emancipatorios y de defensa de los derechos humanos, que tiene unos ingredientes muy concretos en Ceuta, que es la defensa contra el moro. Esto es así. Nos lleva a preguntarnos
a los que defendemos los derechos humanos en Ceuta, como decía Moja, ¿qué hemos hecho mal para que la derecha nos gane esa batalla cultural en la cual ella se presenta como la defensora de los intereses de Ceuta? Ella crea los intereses de Ceuta es que no nos invadan los moros, y por lo tanto ella es capaz de decir la única alternativa, la única, digamos, garantía de que no nos invada el moro es que gobierne el PP, porque el PP es España en Ceuta. Por lo tanto, ahí eso es un ejercicio de autocrítica de, como decía Moja, saber disputarle los significantes y los conceptos al adversario, porque ellos nos ganan en ese terreno y no podemos dejarle ese espacio. Ese es el espacio populista. A mí me gustaría, antes de apuntar un par de cosas que ha dicho Julio, contestar un poquito a la pregunta de Laura. Es cierto, nosotros aquí en Europa hemos infravalorado el sentimiento patriótico en Estados Unidos, muchísimo. El mensaje de Trump se ha caracterizado porque eran mensajes directos al corazón del votante, que para nada tenía que ver la razón, sino sentimiento. Yo recuerdo una frase que era hay que devolver a Estados Unidos a su grandeza, o devolverle su grandeza a Estados Unidos. Es su propio lema de campaña, vamos a hacer América grande. Grande otra vez. Eso que parece una tontería y que nosotros hemos reducido al eslogan, va más allá. Va a esa parte irracional que se refiere a los sentimientos que los propios latinos han asumido. Yo escuchaba a un politólogo decir, explicando cómo eran capaces que estos latinos votasen a Trump, y la explicación a mí me convenció, ¿no? Él llegaba a plantear que los latinos que ya estaban en Estados Unidos asumían ya ese patriotismo, y ahora que habían pasado las vacas flacas, recordemos que en 2007 Estados Unidos también sufre la crisis, y ahora que están en proceso de recuperación, que ellos eran insolidarios a la hora de repartir esa recuperación. Yo no voy a repartir esa recuperación. Pero también esa insolidaridad que había entre los propios inmigrantes también era intergeneracional. Los mayores, las personas mayores, las que básicamente han votado a Trump, preferían defender otras cuestiones que no eran precisamente las de los jóvenes estadounidenses. Dificultades para estudiar, dificultades para tener un puesto remunerado, salarios congelados, no eran exactamente los mismos. Y eso ha posibilitado que discursos tan asquerosos, y subrayo la palabra asquerosos que creo que ha empleado Laura, machistas, racistas que ha utilizado Trump, hayan pasado prácticamente desapercibidos. Pero esos jóvenes se han quedado en su casa. Es que claro, los conocidos como millennials no han ido a votar. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría también añadir, que es el riesgo de las encuestas. Bueno, el riesgo de eso las nos encuestas. daría para un programa entero. Claro, el riesgo de las encuestas, porque dar a Hillary ganadora con 3 puntos de diferencia a Trump a menos de 3-4 días de las elecciones, con una candidata impopular al máximo, y que los votantes abiertamente reconocían que iban a votar por ella con la nariz tapada, decir que Hillary va a ganar significa o implica una desmovilización del electorado de los demócratas. Y movilización del Trump. Impresionante. Y movilización del Trump. Claro, estas son cuestiones que a nosotros se nos escapan, y como muy bien ha indicado Laura, nosotros creemos que Estados Unidos, bueno, nosotros como de aquí nació todo, la Revolución Francesa, pues podemos explicar sin bajarnos ahí. No. Hay que intentar entender cómo piensan los americanos. El patriotismo está por encima de su beneficio, por encima de sus vidas, está por encima de cualquier cosa. Y a eso ha apelado Trump. Yo creo que esa parte del discurso que iba a los corazones sí que tiene parte de populista. Al hilo de lo primero que decía Moja, por primera vez, y esto lo decían muchos analistas también en la noche electoral, por primera vez hay una generación en Estados Unidos, en ese cinturón industrial en el que ha ganado Trump, que va a vivir peor que sus padres y que va a vivir peor que sus abuelos. Por eso cala tan hondo ese discurso de vamos a hacer América grande otra vez. Cala hondo precisamente por situaciones de este tipo, porque hay una generación que, igual que pasa en Europa, en nuestro caso en España vamos a vivir peor que nuestros padres, pero es que allí van a vivir peor que vivieron sus padres y peor que vivieron sus abuelos. Me parece muy sintomático que los millennials, esa gente que tiene entre 18 y 35 años, no saliera a votar. Parece, y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Ceuta y pasa en España, que a los jóvenes nos da igual. Me incluyo porque aún no he llegado a los 35, vosotros estáis incluidos de sobra. Quiero decir que es
Moja no. Hemos dejado a Moja fuera. Bueno, a Moja lo hemos dejado un poco fuera, pero es casi pinto algunas millennial, canas. casi millennial. Todo esto era campo. Esto es un problema. La gente joven no le interesa. Y luego está el tema de las encuestas. Hemos visto cómo las encuestas han fracasado estrepitosamente en el tema de la victoria de Trump en las elecciones, en el Colombia. tema del Brexit y en el tema del referéndum colombiano. Sí. Es decir, Y en el sorpaso. bueno, sí, no hubo sorpaso. No Por hubo desgracia. sorpaso, correcto. Quiero decir, vamos a plantearnos qué se está haciendo mal y por qué. Un elevado porcentaje de la población que es preguntada por qué va a hacer cuando lleguen unas elecciones, o bien miente, o bien no contesta. Es decir, esto también es un problema. No tenemos ninguna capacidad para medir qué es lo que piensa la gente, porque la gente prefiere mentir, asumir en sus respuestas el discurso que cree que le va a hacer caer mejor, a decir la verdad, que es voy a votar a Donald Trump aunque sea un tipo que no le cae bien a nadie, o voy a votar a Marine Le Pen aunque sea una tía que bueno, pues que es un partido absolutamente de extrema derecha. La gente no está contestando la verdad de las encuestas. Precisamente La gente ese- contesta otra cosa. Ese puede ser un poco el peligro ahora de la victoria de Trump. Si bien es verdad que nosotros los europeos somos muy europeos y como tú decías antes, como de aquí viene todo, nos creemos muchas veces con esa superioridad, también es verdad que el americano es muy americano, el estadounidense es muy estadounidense. El que ha votado a Muchísimo Trump, ahora que ha ganado Trump, ya no se corta. O sea, esa persona ya no tiene vergüenza de decir... Claro. Pero hasta ahora delante sí la de un ha micro- tenido. Claro, claro. De Pero hecho, el problema es lo que viene ahora. Hay una cosa, ahora ya te dejo que Sí. tú sigas, hay una cosa que me encanta de lo que ha dicho Moja, que es el patriotismo por encima de todo. Decíamos, ¿qué similitudes puede haber entre, Eso entre pasa el aquí. discurso de Trump y el discurso de Ceuta, ¿no? lo que tú decías de ese odio, había un artículo antes de las elecciones que decía, aunque pierda Trump, Trump ya ha ganado, porque la gente que ha entendido que no tiene por qué esconder su odio ya no lo va a esconder. Sí. Ya es un discurso, digamos, Sí. asentado. Podemos decir claramente que odiamos a la gente, Sí, que sí, odiamos sí. a los musulmanes, que odiamos a los inmigrantes, que odiamos a los mexicanos. En el artículo que he escrito, que precisamente hablaba de eso, es que yo creo que los líderes de partidos políticos de derecha aquí en Ceuta y sobre todo a nivel nacional y europeo ya no van a tener ningún tipo de pudor a la hora de expresar. De hecho, Les da alas. Guillermo Martínez, que representaba, y Laura, que es periodista, que ha cubierto muchísimos plenos durante muchísimos años aquí en Ceuta, Guillermo Martínez era una de las caras afables del Partido Popular de Cierto. Ceuta. Y a mí me consta porque yo lo he conocido personalmente, en el trato personal Yo también es lo digo. exquisito. Es un hombre Es una persona encantador. exquisita. Muy afable, es cierto. Y que hoy Guillermo Martínez, a un día después de las elecciones de Trump, diga que el problema de Ceuta no es la desigualdad ni la pobreza, sino los inmigrantes que entran. Es decir, lo que propone no es una lucha contra la pobreza, sino una lucha contra los pobres. A mí de verdad que me deja absolutamente descolocado. De hecho, un último dato que sí que tiene que ver aquí con Ceuta. Aquí hay que recordar que el PP en Ceuta, y a nivel nacional también, porque ha habido experimentos pero no han triunfado, el PP en Ceuta y a nivel nacional reúne la extrema derecha. Aquí en España no nos hacen falta partidos de extrema derecha porque ya está en el PP. Esto hay que decirlo. Y esto hay que saber cómo explicárselo a la gente para que no sean engañados. El Partido Popular le vota la gente de centro, ese centro al que digan, fusíleme que yo soy de centro, y le vota la extrema derecha, porque entiende que su mejor opción es la del Partido Popular, que tiene capacidad de llegar al poder. Mira, con respecto al... Bueno, en Ceuta, los que estamos en las redes sociales y las seguimos un poco, hemos visto como algunos de los principales hooligans del PP por redes se han alegrado de una forma u otra de la victoria de Trump. Abiertamente, sí. Claramente. Con respecto a No que... he visto a nadie alegrarse de la victoria de Luego Trump, ni te- del PP ni de ningún partido. luego te O sea, contaré. He visto a todo el Luego mundo te contaré. estaba en shock. Con respecto a esa gente que ya no va a esconder su odio, hablando de Ceuta, yo veía ayer, y se lo comentaba con algunos amigos, al hilo de de hace unos días que a una chavala de 14 años le rompieron la nariz para robarle el móvil. Una persona cercana a mi familia, una persona que en ningún caso ha estado nunca golpeada por la pobreza, una persona de clase media que ha tenido todas las oportunidades del mundo en la vida, compartió una noticia y puso ayer o hace unos días: estamos hartos de los moros y los inmigrantes. Abiertamente. No esconden su odio. ¿Y eso por qué pasa? Porque la derecha nos ha ganado la incorrección política. Es muy llamativo que ese tipo de gente se creen que decir eso es rebelde. Como la gente que dice que votar a Trump es rebelde, a un multimillonario que es puro sistema. Entonces Porque esa no es gente... políticamente correcto. Claro, esa gente, si bien en otros tiempos
decir que eras de derechas era algo que ocultabas, ¿no? Aznar llegó al poder diciendo que era el centro moderado y porque bueno, después de 40 años de dictadura en España ser de derecha estaba mal visto y había que decir... Y de hecho hay muy pocos votantes del Partido Popular que se reconozcan como votantes centro de derechas. moderado, conservadores españoles. Hablan de centro moderado claro. o Entonces, conservadores. Sí. Es la batalla cultural por lo políticamente incorrecto, por el espacio político populista, por decirlo en términos académicos, que representa la rebeldía ciudadana, el hartazgo ciudadano frente a la injusticia del establishment. Y ahí está la disputa entre quienes decimos que la culpa de esa injusticia, que el poder reside en el poder económico, en un sistema económico profundamente injusto, que crea desigualdad, que crea injusticias sociales, o quienes dicen que el penúltimo debe enzarzarse contra el último, que es la batalla contra el que está peor que tú. Y esa es la disputa. Claro, y creo que siempre volvemos a lo mismo. Y en Ceuta también ocurre. Quienes decimos que el problema es un modelo estructural que crea marginación, que hace que un colectivo muy concreto de la población ceutí sea la que en un 80% está más golpeada por el paro, la pobreza, la desigualdad, o quienes dicen que precisamente ese colectivo más golpeado son los culpables y dicen odiamos a los moros y a los inmigrantes. Claro. El discurso del odio contra el discurso de la tolerancia de los derechos humanos. Lo que quería más, lo que os decía antes, cuando decía que fuese algo pedagógico o algo que pusiese ejemplo, por decirlo de alguna manera, la gente a nivel global, esto ha pasado en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa más concreto en Ceuta, la gente no está contenta con el establishment, no está contenta con lo que había hasta ahora, entonces se queda un espacio vacío y ese espacio vacío hay que ocuparlo. Y ahí es donde estamos poniendo el debate de los populismos. ¿Qué populismo ocupa ese espacio? ¿El populismo de Donald Trump, el que tú dices, del penúltimo contra el último, o el de los derechos humanos, la democracia, la razón? Una última cosa al hilo de lo de la Revolución Francesa, que no sé si era Moja y Laura, los dos han dicho que aquí en Europa tenemos esa superioridad moral. Bueno, y yéndonos de Francia con el tema del ascenso de Marine Le Pen, todos, no sé si todos lo hemos leído, o al menos lo conocemos y sabemos de qué va, el libro Chaps de Owen Jones, te habla de cómo en Gran Bretaña también... El UKIP muy bueno. Digamos que ese concepto de chap es completamente equiparable a los redneck o a esa clase obrera autóctona de Estados Unidos, ¿no? Esa gente que también es clase trabajadora, que son los de abajo, pero que en cambio ven como el enemigo al inmigrante, al negro, al diferente, como aquella persona que colapsa los servicios sociales, que vive del cuento, etcétera, etcétera. Una puntilla. Yo quiero apuntar solamente una cosa, que es que todo esto es una cuestión también de educación y de valores. ¿Por qué esa gente acaba viendo como el enemigo al que llega de fuera o al que es diferente? Porque en este caso los musulmanes de Ceuta son de Ceuta igual que nosotros y se le ve como el enemigo. O en el caso de los afroamericanos en Estados Unidos, que para muchos sectores también son vistos como el enemigo. Muy curioso también, un dato. Prácticamente no han salido a votar en estas elecciones. A lo mejor tenían miedo que los mataran. Estaba la cosa complicada, pero es muy significativo que igual que con Barack Obama se desbordó el voto afroamericano, en este caso no han ido a votar ni a Hillary Clinton ni a Donald Trump. Entonces creo que deberíamos empezar desde abajo, desde los escalones más inferiores, a educar en esa igualdad, igual que educamos o intentamos educar en la igualdad entre hombres y mujeres, en la igualdad entre diferentes. No pasa nada por ser diferente, no pasa nada. Todos somos personas y tenemos que respetarnos. Claro, el problema viene cuando luego aparecen declaraciones como, como la de Guillermo muy rápido, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo soy un adulto. Vamos a ver qué pasa con los niños. Claro, pero eso cala en mí como padre, yo luego como padre. El problema en Ceuta, te dejo rapidísimo, Moja, mucha gente no entiende, no sabe lo que significa racismo. Seguimos midiendo el racismo con los conceptos de la época de Hitler. Es decir, claro, el racismo, como cualquier prejuicio, se va adaptando a los valores de la época, pero persiste ahí. Y tenemos que saber qué significa el concepto de estructura. Cuando hablamos de racismo estructural en Ceuta, porque claro, como la gente no sabe lo que es racismo, cuando tú hablas de que hay racismo te dice, ¿pero por qué? Victimismo, ¿no? Es decir, pero si tienen los mismos derechos, no hay ninguna legislación, no hay un apartheid. Hombre, claro, pero ahí tenemos que ir a qué significa el concepto de estructura. Cuando algo se vuelve estructural, lo estructural es lo que permite que tú, sin tener un papel realmente activo en la perpetuación de un problema, estés contribuyendo a que ese problema siga existiendo. Eso es lo estructural. Que tú te crees que tú no eres culpable, pero en cambio, como existe una estructura que de por sí es malvada,
tú sin hacer nada estás perpetuándolo, porque lo que hay que hacer es luchar contra esa estructura. Y es algo que no se ve, un racismo que no se ve, el racismo invisible. Aquí hicimos un programa que era el machismo invisible, con el racismo ocurre lo mismo. Entonces vamos a... Sí, no, a mí me gustaría que la gente en casa reflexionara, ¿no? Porque cuando hemos leído episodios tan atroces como el ascenso de Adolf Hitler en la Alemania nazi, siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y eso cómo ha podido llegar ¿Cómo a pasó, suceder? no? ¿Cómo ha podido pasar? Oiga usted, a Adolf Hitler lo votó la clase obrera, igual que a Donald Trump. Adolf Hitler... Si no es imposible llegar al poder nunca. O sea, los trabajadores siempre son más. Adolf Hitler también reivindicaba el ideario de una gran Alemania que se perdió por culpa de unos extranjeros que estaban ahí, en Alemania, ¿eh? Pero que eran extranjeros y que eran las ratas que estaban pervirtiendo el sistema. Trump también ha hecho eso. Hay que tener cuidado con estas cuestiones y hay que intentar refrescar a la gente la memoria, que es muy, muy selectiva y muy, muy corta en el tiempo. Y en cuanto al racismo me gustaría decir una cosa. La otra vez la jornada, debatiéndolo, nosotros llegamos a esa pequeña conclusión. Aquí en Ceuta también ha habido gente del colectivo musulmán, que ahora tendrá aproximadamente 70, 80 años, que nosotros nos ha afirmado, a mí personalmente, que con Franco se vivía bien, que ellos con Franco vivían muy bien. Claro, ¿cómo una persona que ha sufrido ese periplo de discriminación, de segregación, puede llegar a afirmar esto? Pues es sencillo. El racismo, como muy bien ha indicado Julio, es un producto del sistema, es la división diferencial del trabajo. Necesitamos gente en situación semiproletaria que nos haga esto y le vamos a asignar esta tarea en la cadena de producción. Estas personas que estaban aquí, que vivían en un 100% de unidades domésticas propias, es decir, que no era un trabajo asalariado, les propone una serie de trabajos y además un salario. Un salario que suponía el 30% de sus ingresos, porque el resto se suplía con las unidades domésticas propias. Por lo tanto, cualquier salario era bueno. Aceptaban cualquier cosa. Eran útiles para el sistema. La sensación de utilidad. Es como el concepto de ejército industrial de reserva. Claro, en mi barrio, Patio Castillo, actualmente hay un informe de la propia ciudad autónoma que reconoce que los umbrales de pobreza en Patio Castillo están por encima de la media ceutí. No está en el 40%, está en el 65%. Y hay zonas deprimidas que llegan incluso hasta el 90%, como puede ser el Príncipe. Estas zonas estaban básicamente, o vivían básicamente en ellas, personas que trabajaban en la construcción. Mi padre, mi vecino, eran personas que trabajaban en la construcción. El problema no se ha dado con ellos, porque el sistema los consideraba útiles. De hecho, ni tan siquiera tenían derecho a la ciudadanía, no la tenían. No la tenían. El problema surge cuando nacemos nosotros, los hijos de esos obreros, que ya se ha acabado el ladrillo, que somos muchos más, y que no reclamamos ser obreros, que reclamamos tener un salario digno. Ahí nace el problema. Claro. Y ahí es cuando se instrumentaliza el racismo para decir, oiga, es que esta gente os quiere quitar vuestro círculo de bienestar. Cuidado, hay que defenderse. Eso ha sucedido y la izquierda lo ha asumido, ¿eh? Esto hay que decirlo, hay que hacer autocrítica. La izquierda ceutí ha asumido ese discurso. Dio un paso importantísimo en los años 80, pero luego se ha asustado y ha dicho nos equivocamos. Claro, porque me dejan mal, ¿no? Lo que llevamos diciendo todo el programa. Vamos a pasar al minuto de conclusiones. Antes de pasar al minuto de conclusiones, se nos ha quedado en el aire el tema de la campaña y el feminismo. Laura, si quieres decir algo extra, aparte creo que más claro que lo que he dicho, ha sido una campaña... aún más, ha sido, ¿quieres acordarte de alguien? Ha sido una campaña asquerosa. De los padres de alguien. Y yo creo que lo que más me decepcionó el otro día, el martes, que estuve siguiendo hasta las 8 de la mañana que sucedía en las elecciones de Estados Unidos, creo que mi mayor decepción en la victoria de Trump es por lo que tiene que ver con las mujeres. No porque quisiera que Hillary ganara las elecciones por ser mujer, no era eso. Era más esa campaña que se ha desarrollado y más esos comentarios del señor Trump respecto a las mujeres y nuestras capacidades o nuestras no capacidades. Entonces, bueno, creo que ha sido de lo peor que hemos visto y espero que tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo seamos capaces de seguir avanzando en esa igualdad que es muy necesaria y en evitar este tipo de comentarios, este tipo de situaciones que
que de verdad creo que deben darnos mucho que pensar. Es impresionante, después de lo que dijo Trump, aquello de una mujer bella acarralada y tal, que ese hombre sea hoy presidente de la potencia más grande del mundo es algo... El problema es que ahí Hillary tampoco le podía competir. No Porque por tenía ella, el marido. no por desgracia. ella, sino por Que también todo lo es, que también es había un síntoma de ese sucedido. machismo. De ese machismo, claro. Por todo lo que como tu había sucedido marido, con Que su te juzguen marido. por lo que ha Es hecho que- tu marido. Claro. Es que al final es lo que decía Julio, es que Hillary Claro, es que realmente- Clinton no podía competir En nada, en nada en contra nada. Donald Realmente, Trump. fíjate si Ni es en curioso... personalidad más terminar, seria. por terminar de puntualizar el tema que se nos vaya, fíjate si es curioso hasta dónde llega el machismo, que Hillary Clinton, después de la trayectoria que tiene, que mucha gente reconoce, aunque no le gustase tampoco Hillary, que era la candidata más preparada que se ha presentado a una... Toda la vida. A unas Dato elecciones presidenciales, indiscutible. pues sigue siendo la mujer de Bill Clinton. ¿Cuánto tiempo hace que se quitó del medio Bill Clinton? En el año 2000 que ganó Bush. Pues el 2016, 16 años. Hillary Clinton, candidata a la presidencia de Estados Unidos, en esta campaña seguía siendo la mujer de... De hecho, yo quería que, o sea, una de las razones por las que quería que ganara Hillary Clinton era porque yo no sé si recordáis alguno cómo es ese momento de la investidura de un presidente de los Estados Unidos, pero la primera dama sujeta la Biblia sobre Sí, la sí, que sí. jura el presidente. O sea, uno de mis mayores deseos era ver a Bill sujetando la Biblia. Bill Clinton como primera Sí, dama. como, no sé cómo lo hubieran llamado, Primer pero damo. claro, Primer ya no lo damo. vamos a ver, ya no lo vamos a ver. Bueno, minuto de conclusiones. Voy a empezar por ti si quieres, Moja, y me resume en un minutito las conclusiones que tengas sobre el programa. Bueno, yo, si soy sincero, tengo que expresar lo que siento. Yo siento estupor y miedo, ¿eh? Siento estupor y miedo porque esto no solamente está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, sucede en Europa. Francia, tenemos Alemania, con la construcción de los muros, Hungría, etcétera, etcétera. Hay un auge de la extrema derecha. En España también pasa, es Rajoy, el depositario de esos ideales, que es la extrema derecha. Tengo miedo porque estamos siendo asistentes o asistimos al desmantelamiento de los principios democráticos que inspiraron toda esta edad moderna de paz que hemos conocido, entre comillas, y sí que es cierto que tengo mi reserva sobre un futuro mejor. La islamofobia ha crecido en Europa enormemente, la clase obrera no defiende sus intereses y defiende los intereses que no les corresponde. Hay una pérdida enorme de ideología, no entendemos qué es lo que somos, cómo pensamos, sino que pensamos lo que nos dicen que tenemos que pensar. Y de verdad que se están reproduciendo todos aquellos factores, ingredientes, para que tengamos en Europa... Para que la historia se repita. Efectivamente, y a mí eso me produce gran temor. De hecho, fíjate, estamos hablando de Trump, se siguen ahogando subsaharianos en el estrecho, siguen muriendo refugiados en los campos de Siria con hambre, frío, que ahora les alcanza, pero sin embargo esto no nos importa. No. Donald Trump y su flequillo sí que nos importa. Y lo tonto que son los americanos votándole, ¿verdad, Laura? Sí, eso que hablábamos al principio del programa, esto que decía Moja, esa hipocresía que mantenemos desde Europa, esa hipocresía de, no, es que quiere construir un muro, no, señores, es que ustedes tienen ya una valla con unas cuchillas encima y es que además están dejando que muera gente diariamente en el Mediterráneo. No uno ni dos, cientos, miles de personas se ahogan cada año. ¿Cuántos meses hace que teníamos el dato de Interpol de 10.000 niños perdidos que no saben qué ha pasado de ellos? Pues yo 6-7 los meses. últimos datos que he visto, si no me equivoco, en lo que va de 2016, me parece que es hasta el mes de octubre, hay en torno a 150.000 ahogados intentando llegar a Italia, Tremendo. en torno a 160.000 intentando llegar a Grecia, y en lo que se refiere a los niños, no sé si estamos hablando de entre 6.000 y 7.000 niños ahogados. Es decir, son unos datos que son como para hacérnoslo mirar. Pero, como decía Moja, es mucho mejor pensar que el señor Donald Trump quiere construir un muro. Y respecto a lo que decía de que tenía miedo, yo no tengo miedo porque creo que al candidato anti-establishment lo van a convertir en establishment más bien faltando entre poco y nada. Siempre lo fue. De hecho, en su reunión con Obama ya relajó el tono, sí. Ya ha relajado el tono. En su reunión con uno de sus principales rivales dentro de su propio partido, que era el representante en la Cámara de Representantes, el portavoz de la Cámara de Representantes, también ha relajado ya bastante el tono. Es decir, bueno, miedo, pues creo que al final acabará siendo absorbido por el sistema y que nosotros no vamos a notar ninguna diferencia. Miedo me da lo que pueda suceder en Europa en los próximos meses porque hay unas cuantas elecciones complicadas y vamos a ver qué es lo que A eso sucede. me referías. Julio.
Dice Manolo Monereo que en un momento de crisis la diferencia entre la grandeza y la mediocridad es saber mirar a tu pueblo y decir, este es tu enemigo. Eso nos lleva a algo esencial en la ciencia política, que es que todo el que hace política... Eso lo que acabas de decir es tremendamente hermoso. Todo el que hace política contra alguien. Cuando Occupy Wall Street dice somos el 99% contra el 1%, es esencial que dijera el 99 y no el 100%. No tendría sentido si dijera el 100%. Somos el 99 contra el 1. Hay un 1 que perjudica al 99. Eso nos lleva a saber identificar qué es el fascismo y cuál es el discurso fascista. El fascismo no es más que el dispositivo de las élites contra el avance de los movimientos de la clase social obrera, de los movimientos obreros, de los movimientos sociales de corte de izquierda. Y el discurso fascista se caracteriza porque sabe coger toda esa rabia y cuando señala al adversario, dice, el adversario no está arriba, sino que está abajo. Es el inmigrante, es el homosexual, es el negro, es el musulmán, es el judío, es el diferente en última instancia. Por eso hay que tener muy claro que la gente sepa que todo el que hace política contra alguien y que lo crucial es hacer política contra los de arriba, no contra los de abajo. Muy bien. Para terminar, como siempre, presentamos un libro, se llama En defensa del populismo, es de Carlos Fernández Liria. No os dejéis llevar por lo que dice el título, es un manual para entender los comportamientos políticos y para combatir a dispositivos salidos del sistema como Donald Trump. Este programa quiero terminarlo de una manera un tanto especial. Voy a parafrasear una canción de Los Chicos del Maíz, me voy a levantar. Que el fascismo no logre acaparar el descontento, porque sabemos que el único nazi bueno es el nazi muerto. Hasta la próxima. Lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir. Tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir fraga, pero que de molt feixistes, nano.